Vamos a revisarlos. Con base en la información de uno de sus compañeros, decíamos, el bulto de fosfato diamónico, 800 pesos, del cual vamos a derivar el costo de todo lo que aquí se indica, la tonelada, el kilogramo de pentóxido de fósforo y el kilogramo de pentóxido de fósforo y nitrógeno. Asimismo, vamos a considerar que el superfosfato de calcio triple tiene lo mismo, el mismo costo, el bulto. Trabajemos entonces con base en la información solicitada. Para lo cual solicito la intervención de Karina. Sí, profe, ¿me puede repetir? Es que acabo de ingresar. Bueno, en un momentito volvemos, vamos a llenar lo que está aquí en la proyección. En un momentito volvemos contigo. Te lo prometo. Veamos ahora la intervención de Luis Ernesto. ¿Estás allí, Luis Ernesto? Luis Ernesto Beltrán. Luis Ernesto Beltrán a la 1, a las 2 y a las 3. Solicitemos la intervención de Dorantes Turbide Slady. Hola, profe, buenos días. Buen día, Slady. Vamos a llenar el cuadro que aquí se indica en la presentación. ¿Qué información nos puedes dar? ¿No? Sigamos adelante. Rosendo Salvador Godos. ¿Estás ahí, Rosendo? Profe, buenos días. Hola, buen día. Soy ¿De la parte jefa. de quién? Ah, ¿qué pasó, jefa? Es en base a los 800 pesos del bulto de 50 kilogramos, ¿verdad? Así es, todo lo vamos a derivar de ahí. Ah, bueno, entonces una tonelada costaría 16,000 pesos y un kilo costaría 16 pesos. 16,000 pesos en ambas partes. Ay, Dios. 16,000 pesos en ambos fertilizantes porque el bulto cuesta lo mismo. Es una información correcta. Gracias, jefa. Ahí la anduve buscando. Sí, profe, tuve que salir. Ayer tenía una alergia y me fui rápido al doctor. Bueno, qué bueno que ya está con nosotros. 16,000 pesos. ¿Eso es correcto, jefa? Lo que no es correcto es el otro dato. El kilogramo de pentóxido de fósforo no cuesta 16 pesos. Lo que sí cuesta 16 pesos, jefa, es el kilo del fertilizante. Ese sí. Ándele eso. ¿Mande? Entonces faltaría el kilo de pentóxido de fósforo en cada uno de ellos. Profe, Mande usted.
Costaría 34.78 pesos. ¿De parte de quién? Pérez López. Déjame ver. Carlos. Sí, profe. Es correcto. En ambos cuesta 30 y ¿cuánto? 34 punto Punto 78. 38 pesos. 34.78 pesos. ¿Por qué cuesta lo mismo en ambos? Porque en ambos tiene 46% de pentóxido de fósforo. Es decir, tiene la misma concentración de pentóxido de fósforo los dos. Les había mencionado, o si no se los menciono de una buena vez, que el 46 es un número que se repite 3 veces en los fertilizantes. El primero, urea, tiene 46% de nitrógeno. Segundo, superfosfato diamónico. Menciono este porque es más común. Tiene 46% de pentóxido de fósforo. La verdad tiene 46% de nitrógeno, pero este tiene 46% de pentóxido de fósforo. Y el tercero, superfosfato de calcio triple, tiene 46% de pentóxido de fósforo. Por lo tanto, es relativamente sencillo acordarse de la concentración. Hasta ahí, hasta aquí todo es lo mismo, porque comenzamos con el mismo precio. Es decir, deberemos de observar el procedimiento para cuando queremos realmente ver el costo de un fertilizante, se tienen que ir al costo del nutrimento. Esta situación me recuerdo en una ocasión cuando estábamos en una plática con agricultores. Con agricultores decía, pero si el bulto cuesta menos, ¿por qué me dice que cuesta menos el otro que cuesta más el bulto? Estábamos discutiendo entre la urea y sulfato de amonio. Entonces ya tuvimos que explicar que lo que realmente andamos buscando en la urea y sulfato de amonio es el nitrógeno, no tanto el fertilizante en sí mismo, sino el nitrógeno. Ahora bien, donde va a haber diferencias y conviene recalcarlo es en el costo de los nutrimentos totales que tiene el superfosfato de calcio triple y el fosfato diamónico. Comencemos con el fosfato diamónico. ¿Por qué con el fosfato diamónico? Porque es el fertilizante fosfórico en estos tiempos más común, pero no es el adecuado, el fosfato diamónico, para suelos ácidos. El fosfato diamónico se vende con la promoción de que en el mismo fertilizante lleva nitrógeno y lleva fósforo. En cambio, les van a decir, el superfosfato de calcio triple solamente lleva fósforo. Pero están pensando, cuando mencionan esto, que el resto de la fórmula no es importante. Resulta, en este caso, en el superfosfato de calcio triple van a decir, el resto de la fórmula no es importante. En cambio, nitrógeno sí, porque estamos en el fosfato de amónico, sí, porque en la fórmula de fertilización lleva nitrógeno. Pues ya que aplicamos nitrógeno, y con este fertilizante fosfato diamónico, podemos adicionar la primera fracción del nitrógeno que habíamos dicho y todo el fósforo, como vamos a ver más adelante. Entonces dice, pues es mucho más barato. Calculemos a ver qué resulta. ¿Cuánto vale el kilo? Ya no solamente de pentóxido de fósforo, no es justo. En el caso del fosfato de amónico solamente considerar el fósforo, sino también el kilo del nitrógeno. Ustedes saben, la concentración la vamos a ver más adelante, o ya, ¿no? Ya la vimos. Aquí está la concentración.
Fosfato de amónico, ¿cuánto tiene de nitrógeno según su formulación? %. Exactamente, tiene 18%. Se lo sumas al 46%, calculas la cantidad de pentóxido de fósforo y de nitrógeno que hay en una tonelada y con el mismo procedimiento que se calculó el precio del pentóxido de fósforo, ahora se le va a sumar el nitrógeno y va a salir más barato. El kilo de fósforo y nitrógeno en el fosfato de amónico es... Adelante, calcúlenlo, por favor. 25, profe. 25. 25 pesos. Sí. Y es aquí cuando aparentemente entraría en desventaja el superfosfato de calcio triple. Porque dicen, el fosfato de amónico cuesta 25 pesos, lo que lleva que nos interesa fósforo y nitrógeno. 25 pesos. En cambio, el superfosfato de calcio triple solamente lleva fósforo y cuesta 34. Entonces dicen, no, pues sí, me llevo el fosfato de amónico. Sin embargo, cuando estamos trabajando en suelos ácidos, como es el caso que traemos bajo estudio, suelos ácidos, donde la deficiencia de calcio es notoria y evidente, es en esas condiciones donde entra en acción el calcio que está aquí anotado del superfosfato de calcio triple, porque también es necesario el calcio adicionarlo a los suelos ácidos. Y para suelos ácidos, entonces el precio del superfosfato de calcio triple ya no sería solamente fósforo, sino sería también en el calcio. ¿Cuánto costaría entonces el kilogramo de pentóxido de fósforo más el calcio en el fertilizante superfosfato de calcio triple? 26.6 pesos. 26.6 pesos. Entonces casi se equivalen otra vez. Reservaremos, por lo tanto, el superfosfato de calcio triple para suelos ácidos y el fosfato de amónico y el monoamónico, sobre todo el monoamónico, para suelos alcalinos. Porque en este caso, en los suelos alcalinos, sabemos que el calcio no es necesario adicionarlo porque tiene mucho calcio. Si se van por el costo, en cuanto a la toma de decisiones, es la manera de estar trabajando. La otra manera es por el catión acompañante y ya hemos mencionado lo siguiente. Para maíz son estos dos, superfosfato de calcio simple y superfosfato de calcio triple que llevan calcio, los adecuados para suelos ácidos. Y son estos dos los adecuados, el fosfato de amónico y el monoamónico, para suelos alcalinos. En el caso del maíz. Habíamos dicho entonces que los de potasio no los podemos utilizar en maíz por costos. Por lo tanto, los reservamos para otras cosas. Donde el potasio sí lo podríamos aplicar en suelos ácidos porque en suelo ácido también falta el potasio. Sin embargo, la base de cálculo, sea el precio por tonelada, pues sí es demasiado alto. En este momento no tengo el precio porque les decía, el año pasado para este año se incrementaron de forma significativa. Y como casi no utilizo fosfato de potásico, no tengo idea hasta dónde se fue el precio de estos fosfatos de potasio. ¿Alguien lo sabe de ustedes? No. Entonces les decía No, que conviene se den una vuelta a la tienda de agroquímicos que le quede más cerca para estar al tanto de
la gran variabilidad que existe entre el precio de los fertilizantes de un lado a otro, que hace que posiblemente en este año algunos agricultores no quieran comprarlos. Época de aplicación. Para la época de aplicación debemos de estar pensando en lo que ya hemos manejado anteriormente y que aquí lo representamos gráficamente. Miren ustedes. El fósforo tiene baja movilidad en el suelo. Aquí tenemos un ejemplo con el gránulo de un fertilizante, superfosfato de calcio triple. Este es el punto azul intenso. Superfosfato de calcio triple. Se adiciona a un suelo deficiente como es el que estamos trabajando. Superfosfato triple. Se le adiciona a un suelo deficiente. Hola, ya volví. ¿Ya me escuchan? Sí, profe, ya se escucha. Sí. Una disculpa, se me fue la energía de la compu. Pero ya estamos nuevamente. ¿Ya están viendo la proyección? Ya, profe. Ya, profe. Decíamos que no se mueve el fósforo en el suelo, sobre todo esto que estamos aquí representando equivale a un suelo deficiente en fósforo como es el que estamos trabajando en este momento. Superfosfato de calcio triple, entonces es este
se hizo con este fertilizante, este ejemplo. Es ese punto intenso azul. Bien. Después de 28 días de estar en el suelo deficiente en fósforo, solamente avanzó 1.7 centímetros. No alcanzó ni los 2 centímetros. ¿Qué es lo que sucede? El superfosfato de calcio triple se va disolviendo, porque son hidrosolubles los fertilizantes que manejamos comúnmente, fosfato diamónico y superfosfato de calcio triple. Inmediatamente que llegan al suelo con humedad, se disuelven. El fosfato, como habíamos comentado anteriormente, inmediatamente comienza a reaccionar con lo que haya. En este caso, suelo ácido, ¿con quién reaccionaría el fosfato? Díganme ustedes, ¿con quién reaccionaría el fosfato? Rosendo Salvador, ¿estás con nosotros? Rosendo Salvador Godos. Sí, profe, es que no se escuchó bien, entonces no sabía quién si me estaba llamando, ¿no? Rosendo, Sí, profe. ¿con quién reacciona el fósforo en los suelos ácidos? ¿Con qué cationes? ¿Se podría hacer con el agua? En el agua es donde ¿No? se llevan a cabo las reacciones. O sea, en el agua se disuelven, comienzan a trabajar, comienzan a movilizarse y se reaccionan, pero ¿con quién va a reaccionar? En el agua, obviamente. Sí, en seco no pasa nada, ni se disuelve el fertilizante. Ajá. ¿Con quién va a reaccionar? ¿Con el nitrógeno? No, frío. Estás frío. Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. ¿Qué dice ahí? Dice el pH del suelo afecta la disponibilidad del fósforo. ¿Y por qué es tan chiquito el fósforo? Yo no lo puse tan chiquito. Déjenme ver, déjenme ponerlo en orden esto. Y acá dice con quién reacciona. Mira. El suelo en acidez. ¿Con quién reacciona el fósforo en la acidez? Con el aluminio y... Síguele, síguele. ¿No sabes quiénes son ellos? No te lo No, sabes. profe, no, se me No, olvidaron. no sabes quién es este. No, profe. ¿Y este? Es el manganeso, creo. Exactamente, pero este no lo sabes. A ver, ayúdenle, por favor, a Roseto. El hierro. Es el hierro. Ya todo el mundo sabe, Rosendo, es el hierro. Bien, entonces decíamos, reacciona con todo mundo. No. Con los cationes más abundantes de la acidez, el fósforo. Por lo tanto, volvamos a nuestra proyección original. De tal manera que se disuelve e inmediatamente vuelve a reaccionar y se queda en ese sitio. Y así va saturando capa por capa y así milímetro por milímetro, milímetro por milímetro. Entonces, ustedes se dan cuenta que el suelo es envidioso. No comparte el fósforo. Donde lo aplicamos, ahí se queda. Esto nos lleva a una conclusión, que la época de aplicación en este suelo deficiente en fósforo deberá ser aquella donde aseguremos que quedará en el sitio donde la raíz crecerá. Esto es lo más difícil para la aplicación del fertilizante fosfórico.
Ya habíamos comentado esto de la difusión, que se transporta a milímetros. Por lo tanto, no podemos dejar el fertilizante en cualquier parte. Debemos de dejarlo en el sitio donde la raíz crecerá. La época más efectiva sería a la siembra. Esto es obvio. En suelos deficientes en fósforo. Suelos deficientes en fósforo, lo que estamos mencionando, sucede de que el suelo se va quedando en el sitio donde aplicas el fertilizante con todo el fósforo, de tal manera que no llegará suficiente a la raíz si lo aplicamos lejos, donde la raíz crecerá, no llegará a la raíz. De tal manera que debemos de aplicarlo a la siembra, como aquí se menciona. Todo el fósforo en este suelo deficiente, debemos aplicar todo el fósforo en el sitio donde la raíz crecerá. Esto que está aquí es lo que hace mucho tiempo se conoce del fertilizante fosfórico, y la maquinaria está hecha pensando en el fertilizante fosfórico. Aquí está. La maquinaria deposita el fertilizante cuando está sembrando y está fertilizando al principio. Todo el fósforo aquí, en este suelo deficiente. La fracción del nitrógeno aquí. Entonces aquí va una fracción del nitrógeno y todo el fósforo. Por eso yo les decía, para suelos alcalinos, o cualquier suelo, pues, puedes aplicar el fosfato diamónico porque van los dos en el mismo sitio. Y es donde la raíz crecerá. Aquí está. De tal manera que se establecerá la raíz en una zona rica en fósforo en el suelo. Si por alguna razón, por ejemplo, que no estemos utilizando maquinaria o que no esté bien calibrada, se aplica el fósforo por acá o por acá, si estuviera el fósforo por acá, definitivamente no contribuirá a la nutrición de la planta. En ese sentido, se debe hacer mínimo una inspección para ver cómo está funcionando nuestra maquinaria. Más aún, en Chapingo, nuestros operadores de los tractores en ocasiones no lo hacen bien. Y si queremos que deposite la semilla a la distancia y a la profundidad, al igual que el fertilizante, a la distancia, aquí está la distancia de la semilla y profundidad, 5 y 5, 5 centímetros, 5 centímetros a profundidad. Si queremos que esto se suceda, necesitamos estar revisando, porque les decía yo, confiar en los operadores de Chapingo no es posible. Ya han echado a perder varios experimentos. Es decir, nosotros suponemos que saben manejar bien el tractor y sobre todo los implementos agrícolas. Yo no lo podría hacer, así tan fino esto, no lo podría hacer. No estoy acostumbrado a calibrar la maquinaria, a manejar el tractor, pues sí, pero a calibrar los implementos no es así, tampoco tan sencillo. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta maquinaria ya es viejita. Ya es viejita. Esta sí es más nueva, mira, la que está aquí. Es viejita, ven ustedes las formas. Y ya estaba esta situación de que el fósforo debe ser colocado en el sitio donde la raíz crecerá. Aquí está. De tal manera que no estemos adicionando el fósforo en todo el suelo, porque darle de comer a todo el suelo, entonces implica que la eficiencia del fertilizante fosfórico bajará. En cambio, aplicarlo a la siembra y en forma localizada, a la siembra para que esté en el sitio donde la raíz crecerá. De forma en banda, esa es la forma localizada o mateado cuando siembran en matas el maíz. Implica que solamente estará en contacto el fertilizante con este suelo que está abajo, arriba y a los lados. Y será el único suelo que se enriquecerá de fósforo. El resto
no participará. Por lo tanto, dejarán. Profe, Mande usted. una vez que el fósforo se aplica en la siembra, ya no se vuelve a aplicar o ya no es necesario aplicarlo en otra etapa del cultivo, en este caso, pues el maíz. Claro que es necesario, pero no es posible, a menos que los inyectes. ¿Cómo vas a ir inyectando a cada plantita de maíz? A menos de que sea como en forma líquida con el fertiliego para estar obligando a bajar, a bajar, a bajar y a bajar, a bajar, pero aún así con el fertiliego cae la gota en la superficie, aquí, acá. Inmediatamente el suelo de la superficie, si es deficiente en fósforo, se va a comer el fósforo y tú quieres que esté acá, abajo. Y lo aplicas acá arriba, pues no. Entonces, en suelos deficientes en fósforo, esto es lo mejor. Que si es necesario aplicarlo, porque la planta lo necesita después, claro, pero no es posible con la eficiencia que estamos marcando aquí. Y esto que estamos diciendo aquí, obviamente, aplicarlo a la siembra y aplicarlo en profundidad, en banda o mateado, es lo que viene a continuación, la demostración. Aquí está, miren ustedes. Fecha de aplicación del fertilizante fosfórico en maíz. Obviamente que todos estos lugares tienen suelos deficientes en fósforo. Bueno, si no, no aplicaríamos fertilizante fosfórico. Y vean ustedes, en todos los casos, Chihuahua, Oaxaca, con diferentes experimentos, Puebla, Tlaxcala, en todos los casos, vean ustedes, aplicarlo a la siembra nos produjo 1,124 kilogramos por hectárea de maíz. Muy poquito, quizás no llovió bien. Y el aplicarlo a los 30 días después, en este intervalo, el rendimiento bajó a 846. Como tú decías, aplicarlo después. Otro, Tlaxcala. Aplicarlo a la siembra, 2,200 kilos. Aquí sí llovió un poquito mejor. Aplicarlo después, a los 38 días después, 1,800 kilos, ya perdiste 400 kilos. ¿Dónde se quedó el fósforo? Pues en otra parte que donde no estaba la raíz, porque lo aplicaste después. Y aplicarlo después significa aplicarlo por aquí encima. Y la raíz está acá abajo. La profundidad de la siembra, ¿como cuánto es en maíz? Una profundidad adecuada de la siembra. Estos son aspectos que ULA, el de las 40 toneladas, está vigilando constantemente. A qué profundidad estoy sembrando y de manera uniforme. De tal manera que si no estoy sembrando esa profundidad, entonces comienzan los problemas para no alcanzar las 40 toneladas. ¿A qué profundidad se podría sembrar el maíz? La semillita. Entonces está esa profundidad, más la profundidad de donde va a estar el sistema de raíces. Si ponemos fósforo acá arriba, tiene que superar esas dos profundidades para alcanzar la raíz. No la supera. Son centímetros, y varios centímetros, 5, 8, 10 centímetros. ¿Y qué decimos? Que solamente se transporta milímetros. Máximo del fertilizante de sitio de aplicación, unos 2, 3 centímetros. Y queremos que sea donde están las raíces. Unos 10 centímetros de profundidad. El aplicarlo, por ejemplo, aquí en Puebla, a la siembra, 3,392. Aquí llueve más. El aplicarlo después, 2,800. Perdió 500 kilos. Pero ¿quién está aplicando el fertilizante 50 días después? Eso solamente es experimental para responder a la pregunta que tú me hacías. Y casualmente estaba la siguiente transparencia para responderla. Vean ustedes, nadie va a aplicar el fertilizante fosfórico a los 60, 70 días. Los nitrogenados sí, pero los fosfóricos no. Entonces aprendan, el fósforo no se mueve en los suelos deficientes en fósforo, por lo tanto no se puede jugar con él en fechas de aplicación más que la siembra. Si ya tenemos un suelo que no es deficiente, entonces va a permitir que se mueva el mismo suelo, porque no va a estar tan hambriento. Bien, el último, Chihuahua, a la siembra 2046, el aplicarlo 65 días después, 1,400. Dejó de producir 600 kilos. Eso es inadmisible para un agrónomo. Inadmisible. Entonces, en suelos deficientes en fósforo, la aplicación a la siembra es lo más adecuado. Sabemos
que en algunos lugares los agricultores prefieren aplicar los fertilizantes hasta que la planta se establece por lo del temporal, que ya lo ven bien establecido. Allí es otra cuestión. Es o perderlo todo por haberlo aplicado a la siembra y que después no llueva, o aplicarlo después que ya está bien establecido como a los 38 días. Entre los 30 y 38 días ya vemos que está todo emergido y comienza la fertilización en algunos lugares. Se pierde eficiencia, obviamente, pero se asegura de que el fertilizante no va a ser tirado al suelo porque dejó de llover. Así lo hacen en algunos lugares. Bajo esa premisa, pues no hay mucho que discutir. Aceptamos la menor eficiencia. La del 30%, aceptamos que disminuya, esa del 30% aproximadamente, la eficiencia, y aquí disminuye como a un 15%. Al haber aplicado después, un 10% por acá, al aplicar los 65 días después. Esa es la época de aplicación. Ahora bien, la forma de aplicación y la fuente. Tenemos dos lugares del Plan Puebla, que es un proyecto que estaba trabajando en el Colegio de Postgraduados entre Puebla y el Estado de México, en la época dorada de la investigación de los cultivos básicos, maíz. Ahorita ya no es. Ya no hay recursos, ya el INIFAP no tiene recursos para investigación. Ya no los tiene. Bien, superfosfato de calcio simple. Vean ustedes las tres primeras líneas. ¿En qué varían? Tiene lo mismo, la misma fórmula de fertilización, el mismo fertilizante SS, ese que está aquí abajo. Lo único que varía es la forma de colocarlo en el terreno. Todo a la siembra, ¿eh? En este caso. Al voleo. Explíquenme cómo sería una aplicación al voleo. Regado, profesor, como siembran la avena o el trigo. Exactamente, ahí sí sería al voleo adecuado. Pero en maíz, al voleo, cuando hay una línea bien definida de siembra y luego hay una separación de surcos de 80 centímetros, imaginen aplicarlo al voleo, el que está entre surco y surco a la mitad, a los 40 centímetros. ¿Ustedes creen que tenga alguna posibilidad de llegar a la planta? En primer lugar, tendría que penetrar. Segundo, tendría que trasladarse a la raíz penetrando los 10 centímetros. Los penetra ahí mismo, obviamente que no está la raíz, está unos 10 centímetros a un lado o 10 centímetros al otro, del otro surco. Por lo tanto, al voleo es darle de comer al suelo, lo cual está bien porque es una inversión. Bueno, no está bien. No, podríamos decir que es una inversión, pero el agricultor no te lo va a aceptar. ¿Por qué es una inversión? Porque el fertilizante, porque el fósforo se va a acumular en el suelo. Ese no se pierde. No se pierde, no se lixivian como el nitrógeno. Si no se mueve, ¿cómo se va a lixiviar? No se mueve, entonces sería una inversión porque el suelo se quedaría con el 90%, 85%. Aquí se va a quedar con el 70%. En los dos casos es una inversión, pero es una inversión más fuerte al voleo, porque la planta ni se va a enterar que fertilizaste. Estás enriqueciendo solamente todo el suelo, pero la planta no. En cambio, estos sí. Miren ustedes. Al voleo, 2.300 kilos y mateado, 2.900. 600 kilos más por la forma de aplicar. Vayámonos a Guadalupita. Al voleo, 2.600 kilos y en banda, 3.574 kilos. Casi una tonelada más. Fíjense ustedes, una tonelada más le vas a obsequiar al agricultor, bueno, no a obsequiar, le vas a presentar al agricultor por simplemente un buen manejo de su fertilizante fosfórico.
1 tonelada más, con el mismo precio, porque es la misma cantidad del mismo fertilizante. Es lo delicado del fertilizante fosfórico y eso es lo que aquí se aplica, ese concepto en cuestiones prácticas. Sabiendo ustedes que no se mueve, entonces siempre van a procurar aplicarlo donde el sitio donde la raíz crecerá. No es sencillo cuando lo manejamos a mano. Yo sé que no es sencillo, pero tienen que tender, cuando menos, a aplicarlo a la siembra para que en la misma línea de siembra va la línea a un ladito de fertilización. En ocasiones, cuando es el puro fertilizante fosfórico, el que se aplica a la siembra, porque algunos agricultores prefieren aplicar nitrógeno también después, ese sí es viable aplicarlo después, pero el fósforo no. Entonces, si van a aplicar esta dosis de 40 después, no funcionaría, pero si lo aplican a la siembra, solito, podrían aplicarlo en el mismo sitio a donde van aplicando la semilla, porque el fertilizante fosfórico no tiene efecto salino. Y no tiene efecto salino por lo que habíamos comentado anteriormente. Por esto, miren ustedes. No tiene efecto salino por esto. ¿Qué dice aquí? Aplicamos fertilizante fosfórico, es hidrosoluble, se disuelve, aquí está el anión fosfato y el catión calcio, y en cuestión de minutos desaparece de la solución nutritiva. Entonces, ¿cómo quieren que tenga efecto salino? Si las sales de la solución nutritiva ahora nuevamente están precipitadas. Por eso es que, ay Dios, por eso es que, espérame, entonces, si van a aplicar esos 40 es muy poquito, sumándole que es poquito a que no tiene efecto salino, lo pueden aplicar en el mismo sitio. Ya ves que hacen espeje. Es que no, el espeque, cuando tienen una varita para sembrar en matas, allí mismo pueden aplicar el fertilizante fosfórico con la semilla. Sería lo mejor, porque de otra manera tendría que aplicarlo. Si va con el nitrógeno, no lo pueden hacer así. El nitrógeno sí quema. Por lo tanto, tendría que aplicarlo a un lado, en una banda, o en este caso si es en siembra mateada, 2, 3 semillas en un solo hoyo, a un lado otro puño de fertilizante. Ese es mateado. O en banda como vieron en el tractor. Por lo tanto, no es sencillo sacarle una eficiencia muy alta al fertilizante fosfórico. ¿Y con cuál eficiencia trabajamos sin la micorriza? ¿Cuál es el valor de la eficiencia que utilizamos en el proceso de cálculo? ¿Alguien lo recuerda? 0.3. Exactamente, 0.3 o el 30%. Por eso es que es tan bajo, porque es tan delicado el fertilizante fosfórico y en un suelo hambriento de fósforo no te deja que avance hacia la raíz. Solamente el fósforo de la rizósfera contribuirá a la nutrición de la planta. Esta es la razón por la cual es tan baja la eficiencia y para eso contamos entonces con las micorrizas, ¿no? Bien, esa es colocación. Ahora fuente. Aquí tenemos 2 aspectos de los fertilizantes fosfóricos para seleccionar la fuente. Eso lo teníamos, pero en aquellas épocas, este es como de los a finales de los 70, principios de los 80 en el Plan Puebla. Estaban el superfosfato de calcio simple todavía muy difundido y el superfosfato de calcio triple. Este era polvo, los agricultores le decían tierra y este era granulado. Esa era la única diferencia entre este y este para seleccionar la fuente, o cuando menos la diferencia que aquí da la respuesta diferente. En San Juan de Anguistengo es casi lo mismo. Miren ustedes, 130-40, la fórmula misma que las anteriores. Lo único que varía es el fertilizante y tenemos mateado, por lo tanto tenemos que compararlo con este. 2.900, 3.081, en San Juan de Anguistengo casi dio lo mismo. Pero en Guadalupita, vean ustedes,
3,400 a 3,900. Todavía se fue más eficiente en Guadalupita. Superfosfato de calcio triple que el simple. ¿Cuánto hay de diferencia de 3,900 a 3,400? ¿Cuántos kilos son de diferencia? 3,900 a 3,400. ¿Cuántos kilos son de diferencia? ¿Estás con nosotros, Diana Flores? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Cuánto es de diferencia en kilos? ¿Cuál era, profe? 3,900 y el otro motivo de comparación 3,400. ¿Cuánto hay de diferencia? No se escuchó, porque como que se entrecortó. 572. Ajá, imagínate 572 kilos por elección de la fuente. Pero miren ustedes, vamos a hacer el razonamiento general en Guadalupita. Yo creo que aquí había problemas fuertes en fósforo, porque se nota cualquier cosita que hagamos diferente. Mal manejo, al voleo, 2,600 kilos. Buen manejo, superfosfato de calcio triple y en forma localizada, 3,900 kilos. ¿Cuál es la diferencia ahora del mal manejo al voleo? Buenos versus bien manejado con la selección de la fuente más mateado, localizado, pues. ¿Cuánto hay de diferencia en kilos? $1,325. 1,325 kilos con la misma cantidad de fósforo. Esa es la diferencia entre un mal manejo y un buen manejo. ¿Qué les parece? Es muy delicado. Fósforo. Por lo tanto, no es que vayan a colocarlo donde ustedes puedan. No, donde deba de ser. Bueno, sí tiene que ser donde ustedes puedan, porque de otra manera, donde deba de ser en ocasiones no es posible. Solamente con maquinaria. Así está el asunto. Entonces, la diferencia pueden ser hasta 1,300 kilos, que serían el 50% de este. A ver, sáquenlo de manera precisa. 1,300 kilos, ¿cuánto es de 2,618? ¿Qué porcentaje es? Este salto. 50.6%. El 50% de incremento en el rendimiento con la misma cantidad de fósforo, 40 kilos. Solamente bien manejado. Díganme ustedes si no es delicado el fertilizante fosfórico. Claro que lo es. Por lo tanto, tienen que ustedes acercarse lo más posible al buen manejo que estamos aquí describiendo, siembra y localizado, en el sitio donde la raíz crecerá. Esas son las palabras para el fertilizante fosfórico. A la siembra y en forma localizada, pero localizado en el sitio donde la raíz crecerá. Así es el fertilizante fosfórico, sobre todo en suelos deficientes en fósforo como es el que estamos tratando. ¿Qué les parece? Si no lo pueden manejar bien, cuando menos, entonces incrementen la dosis a 80. En todos los casos fue la mejor. O sea que sí tiene mucha deficiencia en fósforo. Está respondiendo también a la dosis. ¿Esta con cuál línea se compararía para ver el incremento? Este nuevo tratamiento, donde solamente varía la dosis, ¿con cuál línea se comparará de las anteriores? Con la otra de banda, ¿no, profe? Exactamente, con la otra azulita. Esta. Rosalta.
De 40 a 80 kilos es la única diferencia entre esta línea y entre esta línea. Y salta el rendimiento de 2.800, 700 kilos más. Es decir, que sí necesita fósforo. 3.500 kilos a 4.000, una tonelada más. O sea que ya manejando todo bien, la dosis debería ser 80. La dosis, la forma de colocarlo, hubo un incremento de 1 tonelada por hectárea. Si hubiese sido este 80 con el sulfato de calcio triple que nos salió bien en estas comparaciones, quizás hubiéramos llegado hasta las 5 toneladas de fertilizante de maíz. Nosotros lo que hacemos o hicimos anteriormente es calcular la dosis, entonces este problema ya no está aquí, ya no estaría con nosotros en qué cantidad adicionarle, no, ya está definida. Lo único que nosotros deberemos de decidir es la forma de aplicarlo, en qué época y la manera de adicionarlo en el suelo. Y tendrá que ser a la siembra y mateado en los suelos deficientes en fósforo. ¿Mm? ¿Preguntas? Pregunta, déjame ver con... Está con nosotros Pedro Juan. Pedro Juan. Pedro Juan Ramírez a la 1. Pedro Juan a las 2. A las 3. No está Pedro Juan. Y está con nosotros Asael Josafat. Sí, profe. Muy bien, Asael, buen día. ¿Alguna pregunta? Buen día, profe. No. Bueno, yo sí tengo una para ti. ¿Recuerdas qué otra alternativa había en el manejo de el fertilizante fosfórico o para adicionar la dosis? ¿Qué otras alternativas manejábamos en el caso del nitrógeno? Bueno, en lo general, ¿qué otras alternativas teníamos? Por aquí las menciono. No, aquí no están todas. Acá están. ¿Cuál nos falta de ver? Esa es la pregunta para ti. ¿Quién? Asael Josafat. ¿Cuál nos falta ver de todas ellas? Las alternativas para manejar fósforo. Ya vimos los fertilizantes químicos. ¿Qué te gustaría que platicásemos? Del resto de las alternativas. ¿No? ¿La fertirrigación no podría ser uno, profe? No, pero esa es con fertilizantes químicos, entonces no es otra alternativa. Y en el caso de la fertirrigación, ya que la mencionas, tengo mis dudas. Dice Pedro que sí está. ¿Cuál Pedro? ¿Pedro Juan? ¿O cuál Pedro le pregunté? Déjeme ver. Pedro Juan Ramírez. ¿Sí le pregunté a Pedro Juan Ramírez? Sí le pregunté. Dice que sí está.
Muy bien, entonces, Pedro, contéstame por esa misma vía. ¿Qué otras alternativas? Porque habíamos dicho que la fertirrigación maneja fertilizantes químicos. Y les decía yo que tenía dudas cuando el suelo es muy deficiente en fósforo, que pudiera ser más efectiva que aplicarlo todo a la siembra. Porque vamos a gotear agua con fertilizante, pero cae en la superficie del suelo y si es muy deficiente en fósforo, pues se lo va a estar comiendo la parte superficial, los primeros centímetros de suelo. Ya que la reacción es en minutos. A menos de que como el goteo esté empujando el fertilizante disuelto en esa agua hacia la profundidad más rápido que los minutos, entonces puede ser que prospere, pero dependería de la textura. En fin, habría que valorarlo, cuál de los dos es más eficiente, pero en todo caso, los fertilizantes químicos son ahí la opción. Más bien es la alternativa que estaríamos trabajando y faltarían todas las demás. Y le preguntaba a Pedro Juan, ¿cuál otra alternativa quieres que comentemos? A ver, Pedro Juan Ramírez, contesta. ¿No? Entonces no estás, Pedro Juan. Bien, entonces, Profesor, ¿de parte de quién? hola, buenos días. De Lorenza. ¿Qué dice Lorenza Sánchez? Sí. Ajá, sí, bueno, es que yo tengo una pregunta. Es sobre el abono de, bueno, el humus. Por ejemplo, si se tienen lombrices, y bueno, producen humus, ¿no? Entonces, pero a ese humus no se le saca el lixiviado y se le aplica el abono a las plantas, ¿les puede hacer daño? No. No, ¿por qué? No, mira, si es una buena lombricomposta, entonces nunca hará daño. Porque todo el proceso de transformación que sufrió, bueno, no lo sufrió, que lo vivió, no así que lo sufrió, no, que lo vivió porque si lo hubiera sufrido estaría triste, la composta es algo más alegre, que lo vivió durante su proceso de formación, conduce a que todo se estabilice, entonces baja la salinidad, a eso ya respondió Pedro Juan, entonces ya estás, Pedro. En segundo lugar, es aplicar una buena composta. Hemos sembrado encima o con pura composta, y es allí donde se notan los efectos de las malas compostas. Hay compostas mal hechas que no dejan germinar la semilla, ese es el efecto salino. Y hay compostas bien hechas que se produce bien, no tanto como en suelo o solución nutritiva, porque la pura composta pues le falta actividad microbiana para lo que sí hay en el suelo, que lo que saben hacer las transformaciones. En las compostas sí hay, pero hay más de los que estabilizan, más de los que desdoblan. En tercer lugar, estos trabajos que estoy mencionando, pues ya los hicimos y todos los comparamos con soluciones nutritivas. Ninguna composta por sí sola produjo lo mismo que una solución nutritiva bien hecha. Ninguna, aún la mejor. En jitomate. En tercer lugar, Lorenza, lo que producen las lombrices no es humus, es una lombricomposta. Se le llama humus de lombriz de manera comercial. Sí coadyuva para que se avance en el proceso de humificación, pero no es humus como el que hay en el suelo. Todavía esa lombricomposta, cuando llega al suelo, continuará su proceso de humificación.
con los arquitectos que están en el suelo, que son los hongos y actinomicetos, que ellos sí saben. La lombriz no sabe. La lombriz trabaja con sus microorganismos que tiene en la panza. Y los residuos de lombriz sí tienen algunas sustancias benéficas. Bien, eso es entonces, y ya que hablamos de abonos orgánicos, porque decía Pedro Juan que habláramos de biofertilizantes, pero ya lo hicimos. Ayer trabajamos con la micorriza y elevamos la eficiencia. Entonces, hablemos de los abonos orgánicos. Entonces, aquí está. Bueno, Ahí no. gracias, profe. ¿Más de usted? Le decía que gracias. Ah, claro. Abonos orgánicos. Miren ustedes, el abono orgánico, para el caso del fósforo, no sufre tanto como lo sufre para nitrógeno. Porque para hacer un buen abono orgánico requiere tener más del 0.6% de fósforo. Y los que nos mandaron al laboratorio tenían un promedio de 0.7, entonces no hay tanto problema. No hay tanto problema. Bien. Aplicando la misma cantidad de fósforo, 300 miligramos de fósforo en cada maceta, ven ustedes que se comportan estadísticamente similares tres fuentes: fertilizante químico, abono de estiércol y abono de gallina. Son similares las respuestas, porque están respondiendo nada más al fósforo. Si el sistema maceta, su suelo que tiene la maceta, tuviera otras deficiencias, serían corregidas con el estiércol. Aquí nada más está comparando fósforo y las respuestas a fósforo son similares. Pero lo que sí difiere son las cantidades significativas que hay de uno para aportar 300 miligramos de fósforo. Si tenemos un buen estiércol de bovino que tiene 1.2% de fósforo, si tenemos una gallinaza que tiene un 1% de fósforo, ¿cuánto estaríamos aplicando aquí en este primer tratamiento de cada uno de ellos? Los tenemos, ahí tienes. Bien. Trabajemos 300 miligramos de fósforo por maceta. ¿Cuánto superfosfato de calcio triple debemos de adicionar? Fosfato de calcio triple debemos de adicionar. Hagan la operación para cuando estén trabajando ya en experimentos de macetas controlado para poder ver solamente el efecto de uno, fósforo. ¿Cuánto debemos de adicionar de cada una de las fuentes? Echen a andar sus calculadoras. 687. 687, no. No. ¿Qué unidades? 687 miligramos. No. Otra propuesta. Yo quiero tener 300 miligramos de fósforo. Tengo tres fuentes de cada una de ellas. Para que sea la comparación justa, hay que aplicar la misma cantidad de fósforo.
¿Cuánto aplicamos de superfosfato de calcio triple? Entonces esto es P. Ahí está. Ese es P. $300 miligramos de fósforo. 600 miligramos de fósforo. $900 miligramos de fósforo. Y 1200 miligramos de fósforo. Y todo respondió lo mismo. ¿Cuánto sería? De superfosfato de calcio triple. ¿Qué necesitan saber para poder contestar la pregunta? Se los puedo proporcionar. Le preguntaremos está con nosotros Diana Herrera, Yarisbet Diana. Sí, profe, aquí ando. Buenos días. Buen día. ¿Puedes hacer ese cálculo? Yo requiero tener 300 miligramos de fósforo para ponérselos a cada maceta. Tengo 3 fuentes. La primera es un tratamiento con fertilizante. ¿Cuánto fertilizante para tener 300 miligramos de fósforo del superfosfato de calcio triple? Sí, profe, la estoy haciendo. Bien. Luego tenemos... estoy pasando lista, ¿eh? Alejandra López. Profe, Mande usted. 625 gramos de superfosfato de calcio triple. 325 gramos. 625 gramos de superfosfato de calcio triple para obtener los 300 miligramos de fósforo. Es más, si pusieras lo que me dijiste, 625, ¿me dijiste? O 600. Sí. Me dijiste 625 gramos. ¿Sabes lo que ocasionarías en una maceta de 3 kilos? En una maceta con tanto fertilizante, a mí sí me hace que lo eches a perder. El experimento, quizás en este no, pero en este sí. Si hicieras un cálculo 4 veces mayor, 600 por 4, ¿cuánto es? 600 gramos por 4. 24. Esto sería 2.4 kilos. Imagínate, 2.4 kilos de fertilizante en una maceta. No crece nada. Definitivamente no te crece nada. Echas a perder todo. Entonces, no es tanto. Esto la puedo creer de los estiércoles, pero del fertilizante no. A ver, mande usted. Bueno, es que creo que, bueno, no sé si estoy bien, pero no serían 0.65 gramos. 0.65 gramos, o sea, 625 miligramos. Ahorita te digo, 625 miligramos. .65 dijiste, ¿verdad? Sí. Ya sé. Tienes mal algo. Te voy a decir qué es lo que tienes mal. Una consideración que tiene que ver con lo que hemos estado insistiendo. Tiene que ver con esto.
Tú me estás utilizando el 46%, pero de pentóxido de fósforo. Eso no sirve para los experimentos finos, como el que estamos ahorita haciendo de eficiencias. Habíamos dicho que no. Eso es para calcular cuánto fertilizante para poder fertilizar una hectárea. No, no, no. Yo aquí quiero 300 miligramos de P para saber cuánto extrae de P. Ah, profe, entonces sería 1.49 gramos de fertilizante. Exactamente, 1.5 gramos de fertilizante ya redondeado. Exactamente, 1.5 gramos. ¿Ves tú cómo crea problemas esa consideración? Esa mala consideración de la forma de denotar los fertilizantes. Bien. Ahora vayámonos con el estiércol de bovino. Ese sí está en forma de P. Porque acá en el fertilizante tú utilizaste el 46, que habíamos dicho que es fácil de aprenderse, de pentóxido de fósforo. Eso fue lo que utilizaste. Ay, me salieron muy pequeñas. Esa no es. Ahí está. Ahora estiércol de bovino con 1.2% de fósforo, ¿cuánto hay que adicionarle? 25 gramos. Estiércol de bovino. A ver, déjenme ver, espérenme. Estiércol de bovino. Ahorita te digo. 300 miligramos. ¿Cuántos gramos me dijiste? ¿De estiércol de bovino? 25. Exactamente. ¿Tú cómo te llamas? Martínez Mora. Ahora sí sirve. Ahora, tu micrófono. Sí, Gracias, sí, ya. gracias a Dios. Entonces ya estás en posibilidades, Martínez Mora, de hacer un experimento fino. Estos son 25 gramos. Y la gallinaza. ¿Cuántos gramos de gallinaza? Profe, ¿ahí la gallinaza tiene 0% o qué? Ah, ¿no lo alcanzas a ver? Déjate lo cambio de color. Ah, sí, cierto. Espérame. Yo no le puse así, ¿eh? ¿Quién sabe quién fue? Es el 1. ¿Cuánto es necesario adicionar de gallinaza? 30 gramos. 30 gramos. O 30,000 gramos. Este es el 100%, 30,000 miligramos. De este 100%, el 1% es fósforo. Saquemos el 10% de 30,000, ¿cuánto es? El 10% de 30,000, ¿cuánto es? 3,000. 3,000. Exactamente. Entonces le quitamos un 0. El 1%, ¿cuál es? De 30,000. 300. 300. ¿Y qué es lo que estábamos buscando? El 1% de fósforo son 300 miligramos de fósforo. Es una corroboración, pues, de lo que estaba haciendo, de lo que me dijo Reyes. Bien, entonces ya puedes poner, Reyes, experimentos finos. Esto es lo que hacemos cuando queremos controlar un factor, como en este caso nada más la fuente de fósforo, y resultó que eran similares.
las fuentes de fósforo, entonces los abonos orgánicos también quiere decir que son una buena alternativa, al igual que los fertilizantes químicos. Bien, con base en esto, ya están ustedes en posibilidades de desarrollar la siguiente tarea. Ya no sé si es la 4 o es la 5. Le ponemos la 5. La 6, profe. Oh, qué caray. Ya ven, ya ni sé cuál es, porque como tengo grupos diferentes, 6. Entonces habrá que hacer lo mismo que hicimos para nitrógeno con los suelos, con los mismos rendimientos con los que revisamos nitrógeno. Ahora hacerle para fósforo, para poder construir para esos suelos la fórmula de fertilización. Esto lo revisaremos el próximo jueves. Hoy es martes. El próximo jueves lo revisaremos si reciben la presentación esta hoy mismo. Si no la reciben hoy mismo, la revisaremos el próximo lunes. ¿Cuál de los 2 días prefieren para revisar el fósforo? ¿El lunes o el jueves? Solicitaremos la intervención de la jefa, de Jaira. Yo creo que está mejor el lunes, profe. Ya dijo la jefa, no se diga más, entonces procedemos para el lunes. Entonces ya no hay tanta urgencia de enviárselas hoy, pero voy a hacer lo posible y si no, les llega hoy, me lo recuerda, por favor, jefa, de que les envíe el fósforo. Sí, profe, claro. Gracias, eso es todo por el día de hoy, a menos de que tengan una pregunta sobre el fósforo. Que tengan ustedes buen día y nos vemos el jueves.